Entonces, los marcadores de la leucemia CD19, CALA, que es el CD10, el CD20, ALME, los casos, y el CD38, los mielomas. Miren, el CD20 más en los linfomas. Entonces, ¿qué han hecho los investigadores? Han creado un anticuerpo monoclonal contra el CD20, que es el rituximab, que se usa, ¿no?, como parte del tratamiento. Muy bien, acá también tenemos la forma. Los patólogos se basan en la diferenciación de acuerdo a la forma, tamaño y a la morfología del núcleo, ¿no? Entonces, suponte la célula plasmática, dijéramos de fácil identificación, el linfocito B, cómo se diferencia, y el linfocito B, T. Entonces, miren las pequeñas hendiduras del núcleo, etcétera. Entonces, clivado, grandemente clivado. O sea, clivado quiere decir hundido, ¿no? El núcleo, acá hundido, pero más pequeño, y acá no tan grande, pero también hundido. Entonces, es para el linfocito B, antes era solamente con el longímetro, ¿no?, mirando al microscopio, pero ahora es con citología de flujo, como los marcadores que tienen en las células expresiones del CD, ¿no?, diferenciación, o en inglés cluster differentiation, ¿no?, que identifica los marcadores de las células. Es como el DNI de nosotros, pelo negro, ojos negros, etc. Entonces, acá tenemos la médula ósea, se encuentra dentro de los huesos, sobre todo en la cadera, ¿no?, donde se hace el esternón. Acá los linfocitos B se quedan en el hueso, y los linfocitos T viajan a los ganglios linfáticos, y dentro de los ganglios linfáticos existen los centrogerminales. Hay la porción que es la corteza y otra que es la médula en el centro germinal, y acá terminan de madurar en el hueso las células T, receptores linfoides, progenitores B, TB, linfocito B maduro, y luego ya pues tenemos en el tejido linfoide, ¿no?, los otros tipos. Muy bien, entonces, como hemos dicho, de acuerdo al tipo de células precursoras son las leucemias, y los linfomas de manto se originan en las células B naturales, maduras, ¿no?, y en el centro germinal se originan los linfomas de células B grandes, el linfoma folicular, el linfoma Hodgkin, ¿no? Y esto es para que conozcan el centro germinal, la corteza, que es por afuera, y la porción central, que es la médula del centro germinal, y miren las diferentes enfermedades donde se encuentran la mayor parte de los linfocitos, dijéramos anómalos. Entonces, el patólogo, viendo los centros germinales y la diferenciación con los marcadores, podemos distinguir ya si son T, estos son T, y estos son B, ¿no? Entonces, los linfomas son T o B, pero de acuerdo, los de T son de peor pronóstico, pueden ser cutáneos, en la piel, que aparecen como psoriasis, lesiones escamativas, necróticas, y la otra es de peor pronóstico, ¿no? Muy bien, en todos los cánceres, como ustedes ya han hecho oncología, creo, hay translocaciones, 85% hay alteraciones en los cromosomas, o sea, hay alteraciones genéticas. Entonces, se ha podido determinar que hay dos protoncogenes en determinados translocaciones. Translocación es cambio de un cromosoma por otro en otro lado. Entonces, el DNA tiene un orden establecido, nuestro organismo es ordenado, no es desordenado. Entonces, tiene, por decir, en un orden específico, una translocación, un cambio de sitio a otro, eso origina que el protoncogen se convierte en oncogen, ¿no?, por ese cambio, y desarrolla la enfermedad. Entonces, la translocación 14-18 es el BCL2, el 2-18, el 8-20. El
Entonces el BCL2 es el que tiene que ver con la vida de las células, ¿no es cierto? Si inhiben al BCL2, entonces esa inhibe la apoptosis del BCL2. Si inhiben al BCL2, esa célula se vuelve inmortal, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué casos hay esa transformación? En linfoma folicular y en algunos tipos de linfoma de células B grandes incluso. La 11-14 con el BCL1, la T, el B3, el interrogante, el BCL6 y el CMI que se encuentra en el 8. 8-14, los 8, 8-22, el CMI, que tiene que ver con la transcripción de factores, a nivel nuclear y está relacionado al linfoma de Burkitt y el linfoma relacionado al SIDA. Y otros son el 10-14, el 2-5, el NMP-ALK, ¿no? Que también es el linfoma de células grandes, anaplásico de células T, cuyo marcador CD30, ¿no? El 9-14 está asociado con el linfoma linfoplasmocitoide, que a veces se confunde como mieloma, ¿no? Entonces, cada vez esto se va complicando un poco más en relación a identificar las alteraciones genéticas o las translocaciones de lesiones, mutaciones con activación de los protooncogenes. ¿Quiénes desencadenan todo esto? Son los virus. El virus de Epstein-Barr produce el HIV, el Helicobacter. Muy bien. Aquí también lo mismo. Esta es ya la patogénesis del linfoma de células B, las vías moleculares, basados en estudios de patología molecular, ¿no? A través de, por decir, el centro germinal. El BCL1 está asociado al linfoma de células mantos, no Hodgkin, en la zona marginal, miren, y acá el BCL2, el BCL6, el P53, que es el gen supresor de tumores. Si está inhibido, puede producir el linfoma de células B grandes. Si el paciente tiene el BCL2, BCL6 y la mutación del B53, eligiendo un linfoma de peor pronóstico. Tiene el triplete completo. Pero si solo tiene el BCL2, no es tan malo. Pero si tiene las tres cosas, es de peor pronóstico. Y el CMI relacionado con el Burkitt y también esta leucemia linfocítica. La leucemia linfocítica crónica puede transformarse en linfoma. El linfoma ahí es de Richter. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas? Aquí están los síntomas un poco, dijéramos, mezclados, ¿no? Depende del estadio. Bueno, entonces, ¿qué va a haber? Agrandamiento de los ganglios en el cuello, en la axila, en las ingles, en la ingles. En general, si el pulmón está tomado, va a dar tos. Síntomas generales puede dar fatiga, cansancio, astenia, dinamia, ¿no? Pero los síntomas más importantes son pérdida de peso, fiebre inexplicable, prolongada y sudoración. En el Hodgkin hay prurito, el paciente tiene escozor por aumento de eosinófilos. Entonces los síntomas B se llaman así, B porque tiene pérdida de peso, sudoración nocturna y fiebre inexplicable. Y A sin síntomas, B con síntomas, B se llama así. Y el agrandamiento de los ganglios, ¿no? Entonces, ¿puede haber linfoma sin agrandamiento de los ganglios? Sí. Si es intestinal, ¿no? Si es MAC, si es del intestino, el paciente entra por una sospecha de apendicitis y encuentra un tumor. Puede haber también en próstata, hemos hecho una vez un paciente, parece increíble, puede haber linfoma en el cerebro, es decir, el linfoma puede aparecer en no Hodgkin en cualquier sitio. Aquí están los ganglios que ustedes tienen que examinar, los preauriculares, auriculares posteriores, occipitales, de las amígdalas, submandibular, submentoniano, superficial cervical, posterior cervical, cervical profundo y los supraclavicular. Entonces, cuando ustedes vean un paciente, los ganglios, ¿no? Hay que ver dónde tienen los ganglios.
Entonces, ustedes saben que al igual que las arterias y las venas, corren a la par los sistema linfático, ¿no es cierto? Hay el drenaje hacia el conducto torácico, que es el más importante, y entonces hay ganglios, ¿no? Ganglios, órganos del sistema linfoide son los ganglios, el hilo, la médula ósea, el vaso y el conducto torácico, ¿no? Existen ganglios retroperitoneales, normalmente, ¿no? En el hilo pulmonar y el retroperitoneo existen ganglios. Entonces, el drenaje de la linfa, al igual que las arterias y las venas, circulan por todo el cuerpo, ¿no? Pero supónganse que hay una obstrucción de un crecimiento anormal de un ganglio a nivel de la axila. El paciente presenta el síndrome conocido como el síndrome de vena cava superior, ¿no? Se obstruye a nivel de la vena cava, comprime la vena cava y se aumenta el brazo, solo un miembro superior hinchado, completamente reumatizado, que se le tiene que dar tratamiento. Entonces, cuando ustedes encuentren una adenopatía, tienen que ver la localización, si es móvil o no, la medida, la textura, si es una piedra, la forma, si es blando o no blando, si está asociado a los signos inflamatorios, ¿no? Si hay edema, tumor, rubor, ¿no? Y calor, ¿no? Los signos inflamatorios, ¿no? Si hay inflamación en un ganglio, entonces podría pensar que por decir tiene un absceso, pues no, pero no puedo pensar que es un linfoma de inmediato, ¿sí? Porque estos son como un enemigo oculto, no da signos inflamatorios, ¿ya? Entonces, difícilmente yo no he encontrado que un ganglio en un paciente, salvo los linfomas muy agresivos, pueden abrirse como el granuloma, ¿no? O la tuberculosis. Está dentro del diagnóstico diferencial, pero generalmente estos están asociados con signos inflamatorios. Muy bien, esta es una clasificación que nos sirve, que hay linfomas en tipo de bajo grado, de grado intermedio y de alto grado de malignidad. Y se relaciona con la expectativa de vida, ¿no?, de los pacientes. Este indolente, el paciente tiene por largos años adenopatías, nunca se hace ver, solamente al final, cuando estarías 3 o 4, ya cuando el crecimiento es masivo, comprime algún órgano, etc., recién va al médico y es incurable. Intermedio, bueno, es entre estos, y el agresivo, este es un envejecimiento rápido, el ganglio crece rápidamente, y a pesar de que es agresivo, potencialmente curable. Antes solo existía quimioterapia para los linfomas, ahora existe trasplante, tanto para los B como para los T. Depende también para seleccionar pacientes si la edad, si es un joven que apenas ha vivido y que tiene un linfoma, entonces la posibilidad de trasplante debe ir, porque cuando un paciente joven tiene una enfermedad grave, entonces no ha vivido lo suficiente, ¿no?, entre comillas, que un paciente de 60, 70 años, ¿no?, que ya ha vivido lo suficiente, ¿no?, entre comillas, también es involuntario, ¿no?, pero se le ha cortado la vida, ¿entendido? Entonces, pero lamentablemente es así, ¿no? Por decir, hay jóvenes que, por decir, son homosexuales, empiezan su vida activa a los 15 años, a los 30 ya hacen estadio SIDA y aparece el linfoma. Entonces hemos tenido hasta 3 casos de SIDA y linfoma, y lamentablemente no han soportado la quimioterapia y se han muerto. Entonces le decíamos a Mario Conejo, ¿le damos o no le damos? Es un albur, ¿no?, porque hay algunos que responden, otros, pero su sistema inmune está venido a menos, y con un CD4 de 14 en secuencia. Y acá esta es una clasificación, cuando yo estudiaba medicina, Rapaport, creo que solamente aprendíamos Rapaport, luego la Working Formulation, ¿no? Eso no solamente es historia, ¿no?,
pero las que ustedes tienen que saber queden completa, porque no estaban incluidas en esas clasificaciones la micosis fungoide, el linfoma de células B de la zona marginal, linfoma mal, linfocitos T o linfocitos asociados a mucosas, el manto, linfoma de células T periférico y el linfoma quironoblástico. Entonces, se ha ampliado a medida de que ha ido avanzando, dijéramos, el estudio de los linfomas, y ahora se sabe que existen 86 subtipos, ¿no? Y esta es la OMS, creo que hay otra clasificación todavía en el 18. Entonces, tenemos que saber una cosa, que las leucemias y los linfomas van en líneas paralelas, y en algún momento pasan la línea, ¿no? El linfoma puede leucemizarse y la leucemia puede ir al linfoma, como es la leucemia linfocítica crónica. Y los linfomas pueden, en estadio avanzado, en estadio 4, pueden invadir la médula ósea. Es como si nosotros fuéramos la médula ósea, salen a la sangre periférica y es una leucemia, pero el origen es un linfoma. Ya, muy bien, entonces, como son enfermedades del mismo tipo de células, las han incluido en una sola clasificación, dependiendo, acá está más clara, podríamos ser, las han dividido en neoplasias de células B, de células T y natural killer. Entonces, pues si yo fuera patóloga, leucemia linfoblástica de precursores de células B o linfoma, pero ahí vemos, en la leucemia vemos los blastos, en el linfoma no. Neoplasia de células B periféricas, la leucemia linfocítica crónica o linfoma linfocítico de células pequeñas. Aquí el diagnóstico diferencial lo hacen los patólogos o lo hacen los hematólogos, ¿no? Luego está la leucemia prolinfocítica. Dentro de esta linfoma linfoplasmocitoide, linfoma de zona marginal solamente del vaso, la leucemia de células vellosas o high cell leuquimia, ¿no? Leucemia de células peludas, ¿no? Que son linfocitos que tienen pelitos, ¿no? Y el mieloma, las células B de zona marginal extranodal, linfoma de células B marginal nodal, linfoma folicular, leucemia de células del manto y el difuso de células B grandes, que puede ser primario de mediastino, puede ser intravascular o de cavidades. Rico en linfocitos T o histocitos, o sea, el linfoma de células B, pero rico en linfocitos T, o sea, se ven sitios donde hay grupos de células T dentro de este linfoma. Y linfoma de Burkitt, tipo Burkitt, resulta que en el África está asociado a la infección del Epstein-Barr, y en América Latina los cubanos revisaron 10.000, un doctor que vino, Valdés, que se quedó en el Perú, revisó, dice, 10.000 linfomas cuando aparecieron las nuevas clasificaciones, y vio que en Sudamérica no había linfoma Burkitt, a pesar de que trajeron esclavos y todo, ¿no? No, es like Burkitt, como dicen los gringos, like Burkitt, tipo Burkitt. ¿Entendido? Bueno, las neoplasias de células T, igualmente, linfoma, la leucemia linfoblástica de células T es de peor pronóstico, todo lo que sea T es de mal pronóstico. Leucemia prolinfocítica de células T granulares, leucemia de natural killer, y miren, una combinación que solo da en el Caribe, en los japoneses y Peruvian people, ¿no? Premiados acá, asociado a este virus, HTLV1, que es un retrovirus, que produce la paraparesia espástica tropical y la leucemia linfoma de células T del adulto. Premiados acá estamos. Igual que en la coca, linfoma de células T y las natural killer, linfoma de células T asociado a heteropatía, y estos gamma delta hepatoesplénicos. Solamente el paciente tiene esplenomegalia y hepatomegalia, ¿no?
Yo recuerdo hace tiempo tuvimos un paciente con esta enfermedad, se le puso la quimioterapia, todo vivió un tiempo, ¿no? 1 o 2 años y después ya fatalmente murió, ¿no? Linfoma de células T subcutáneo, tipo paniculitis, y la micosis fungoide, que es en la piel. Cuando esa micosis fungoide va a la sangre periférica o se leucemiza, da el síndrome de Sézary. Este es otro tipo de linfoma anaplásico de células B células grandes, con este marcador CD30 positivo, primario cutáneo. Y también el linfoma T periférico no específico, el antiinmunoplásico de células T y el linfoma anaplásico de células grandes, CD30 positivo, primario sistémico, ¿no? Entonces, esta es la nueva clasificación donde incluyen a las leucemias y a los linfomas. Y otro linfoma que hay en nuestro medio, que no hay en otros sitios, el de Natural Killer. Natural Killer, linfoma T nasal. Entonces el paciente se destroza el tabique nasal y se hace una fístula nasopalatina. Imagínense que se quedan sin el paladar y se comunica la nariz con la boca. Y cuando el paciente ingiere los alimentos, una cosa se sale por la nariz, ¿no? Es una cosa totalmente, felizmente no vemos ahora muchos casos, se morirán en el camino, ¿no? Y los japoneses tienen ese tipo de enfermedad. Los gringos, pues en USA no hay esa enfermedad y cuando vienen dicen no tengo experiencia. En cambio acá todos son sabios, todos tienen experiencia, son los más, y entonces nosotros vimos, como los de Lima, lógicamente, dar un esquema que estaba en fase 2. Ustedes saben que los estudios de investigación hay fase 1, fase 2 y fase 3, que ya pueden usar esos medicamentos a todo el mundo. En fase 2 quiere decir que estén en ensayo. Tuvimos que usar un esquema, altas dosis de metrotexate y otras combinaciones que se llama SMILE. Lógicamente eso lo han estudiado los norteamericanos y nosotros lo aplicamos, ¿no? Entonces, ese es para linfoma y también lo usaban los japoneses. Pero es de mal pronóstico. Hay cosas que solo se ven aquí, ¿no? En este país. Igual que si vienen los franceses, ellos no ven diarreas en niños. Diarreas comunes y corrientes, que el niñito venga con gripes. Solamente allá resfríos, los niños son casi sanos, ¿no? Diarreas no ven. Amebas, yardias, solo acá, por el agua contaminada, sucia. Estamos entre los países más sucios del planeta, al igual que la India, donde encuentras grumos de basura en las calles, cúmulos. Ya. Entonces, esto es más fácil, nombrarse células B, de Natural Killer y el linfoma Hodgkin. Eran clásicos 4 subtipos y ahora, con las nuevas investigaciones, este es el linfoma de Hodgkin, nodular predominante linfocítico. ¿Ya? Acuérdense, Hodgkin, H-O-D-G. Si yo pongo en la G acá, es el rey Hodgkin. Acuérdense, hay colegas que hacen ese polvo ya. Tienen que aprender a escribir bien. Yo ya me da ganas de no responder sus consultas. El rey Hot, no puede ser, pues. Se ría, pues chiquito, no se deprima. Son clasificaciones nada más. Otros linfomas, como les digo, son 86, que lógicamente tienen que aprenderse con el tiempo. Enfermedad de Castleman, asociado al virus herpes tipo 8. Puede haber linfoma primitivo de cavidades, granulomatosis linfoide y intravascular. Este es bien raro, difícilmente diagnosticable. ¿Cómo vamos a diagnosticar esto? Muy bien. Entonces, para no marearlos, miren acá, con cariño les dejo ahí para que se mareen. Yo no lo he inventado, eso es todo. ¿Cuáles son los Hodgkin clásicos? Esclerosis nodular, celularidad mixta, rico en linfocitos y depresión. O sea, hay rico y depresión.
luego celularidad mixta y esclerosis nodular. Y para complicarlo, ¿no?, pusieron nodular con predominantemente linfocitos, ¿no? Entonces, es que cada vez los patólogos estudian más para poder dar un tratamiento más adecuado. No se puede dar, dijéramos, el mismo esquema a todos los pacientes, ¿no? Es igual que las leucemias. Las leucemias linfáticas reciben un tratamiento y las leucemias mieloides otro. ¿De qué depende? Depende del subtipo, no puede. Entonces, ¿cuál es la etiología? Hay pacientes que tienen inmunosupresión congénita, que nacen con enfermedades con actos de deficiencia de linfocitos T o B, y puede ser congénita como la de Wisco-Dandridge, o pacientes trasplantados renales que reciben ciclosporina de por vida pueden hacer linfomas. De los dos trasplantados que el otro día han dicho que son 400, creo, en el CASE, un paciente tuvo linfoma. No es mucho. Pacientes con SIDA, viejitos, y pacientes que tienen defectos en la reparación del DNA, ataxia, telangiectasia y seroderma pigmentosa. Esos pacientes que vienen con esos efectos, dijéramos, inmunosupresión y defectos del DNA, pueden hacer con el tiempo linfoma. Ahora, inflamación crónica y estimulación antigénica. Ustedes saben que nosotros, el 80% de la población dicen Arequipa tiene helicobacter, pero no todos hacen gastritis. Por eso tenemos que tener filtros de agua, ¿no? Y entonces también hay la clamidia psittacea y el linfoma en el estrado ocular. Los pacientes que tienen síndrome de Sjögren es también ojo seco, ¿no? Y entonces esos pueden hacer un linfoma. Y las causas virales, el virus de Epstein-Barr asociado al linfoma de Burkitt, el HTLV1 asociado al linfoma leucemia, el HTLV5, linfoma cutáneo, la hepatitis C, el virus del PSP humano, asociados también en general a ciertos tipos de linfoma. Entonces, ¿qué ocurre? Que el virus de Epstein-Barr se queda en un estado latente, por decir de niño, ¿no? Y entonces queda en un estado latente y esos linfocitos anómalos quedan ahí a la espera de que bajen las defensas o venga un estado de inmunosupresión y se mandan con linfoma. ¿Sí? ¿Cuál es la epidemiología? Puede ocurrir a cualquier edad. Y también hay la localización según el área geográfica, ¿no es cierto? El Burkitt en la zona tropical en el África, en la enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado en el Medio Oeste, ¿no? Y la leucemia linfoma de Japón, Caribe, y ahí me faltó poner Perú. En algo tenemos que ser campeones. Cosas raras. Los linfomas indolentes son raros en las personas jóvenes y aumentan con la edad, ¿no? El linfoma de células grandes, B grandes, es menos relacionado en la edad y está generalmente en los jóvenes. El Burkitt y los linfomas linfoplásticos son comunes en adolescencia. Y los pacientes con SIDA desarrollan generalmente linfomas agresivos, ¿no? Entonces, generalmente son T, a veces no da tiempo, como hemos tenido un joven que en el momento de que llegó al hospital con el diagnóstico de linfoma, se le hace la prueba de HIV y recién se le descubre el SIDA. Lógicamente que él estaba mal hace tiempo, pero era calladito, no decía nada, ¿no? Los linfomas son una forma de cáncer que tienen una prevalencia o que afecta a más de 1 millón de personas en todo el mundo. El linfoma no Hodgkin es el tercer tipo de cáncer con mayor crecimiento, después del melanoma y del cáncer de pulmón. La incidencia de linfomas aumenta un 3% anual y a partir del año 2000 es la quinta causa de muerte por cáncer, con unas cifras de 60.000 nuevos casos diagnosticados cada año en los Estados Unidos de América. Hay trabajos acá de incidencias, ¿no?
pero como la parte está de epidemiología no funciona bien en Perú, no tenemos unas cifras exactas, ¿no? Entonces, linfoma de células B es el 90% de los casos, 30% son linfomas de células B grandes, 20% linfoma folicular, 7% linfoma de manto, 10% linfomas de células T anaplásico. Esto es importante porque el más frecuente es el linfoma de células B, incluso es 30% de los linfomas, ¿ya? Al igual que 30% de las mujeres tienen anemia en la etapa del embarazo, ¿no? ¿Cuáles son las características clínicas? Esto ya lo hemos mencionado, está en amarillito: pérdida de peso, fiebre y sudoración. La sudoración es una sudoración profusa que empapa el pijama, ¿no? O la ropa que no duerma, que obliga al paciente incluso a cambiarse, no se cuenta. Y la pérdida de peso, más del 10% del peso corporal, sin hacer dietas, Nosotras, las chicas, nos gustan las dietas, ¿no? Y la fiebre superior a 38 grados, que es una fiebre inexplicable sin relación a un proceso infeccioso. ¿Ya? Entonces, hay adenopatías, acuérdense, puede haber citopenias, o sea, pancitopenia, síntomas sistémicos que hay en todas las enfermedades, ¿no? Acuérdense, como cuando la gripe, malestar general, postración, decaimiento, todo eso. Y puede haber también clínicamente hepatosplenomegalia, fiebre, sudoración nocturna. Pero los síntomas B solo son 3. Complicaciones: que esté en un estado avanzado, que hay infiltración de la médula ósea, que hay infiltración al sistema nervioso central, o puede ser primario del cerebro, puede ser un linfoma primario del cerebro en el caso de SIDA, que el paciente tenga SIDA y tenga una masa tumoral en el parénquima del cerebro asociado al HIV. Pero nosotros encontramos un paciente, un viejito, que no tenía HIV, en su época no había eso, ni homosexualismo sí había, pero no. Y la cosa es que el viejito tenía un linfoma primario y lo publicamos, ese paciente, ese caso, en las embargos. Entonces hay casos raros, por eso los invito a los alumnos a publicar casos raros y podemos publicarlos en Galena y que se ven en la práctica diaria, ¿ya? Y entonces, a los que les gusta investigación y todo eso, hemos publicado con la residente y con otros alumnos que ya están terminando, creo. Entonces hay cosas raras que se pueden publicar. ¿Sí? Hemólisis, como el caso del paciente que haga hemólisis, como el paciente que está en el piso, ¿no? Y que puede debutar como hemólisis, anemia hemolítica, y en el lapso de un tiempo hace linfoma. Puede haber compresión, como ataca todo el cuerpo, puede comprimir los uretes, entonces el paciente deja de orinar. Y entonces va al nefrólogo, no orina, y hacen la tomografía y encuentran ahí los ganglios. Puede infiltrar, puede meterse dentro de las vértebras en la médula espinal y el paciente debutar comienza a tener parestesias, hormigueos, y después se queda paralítico. O puede tener la masa Burki, que es así, era 10 centímetros en mi época, pero ahora las sociedades de linfoma han dicho que 7.5 centímetros para que sea masa Burki. ¿A qué se llama masa Burki? Cuando la tumoración crece y mide 7.5, ya no 10, sino 7.5. Puede haber derrame pleural, los pulmones se llenan de agua, el pericardio, puede haber ascitis. Entonces el paciente depende del estadiaje, ¿no? Muy bien. Los linfomas clásicos comprometen los nódulos linfáticos y en el estadio 4 ya la médula ósea. El extranodal son generalmente los linfomas de alto grado de malignidad y el anillo de Waldeyer es comprometido frecuentemente en los linfomas gastrointestinales, ¿no es cierto? El anillo de Waldeyer. Miren acá la tomografía. ¿Qué es lo que ven?
la masa retroperitoneal. Es aorta, la cábala, y ya como desaparece, ¿no? Ya queda un poco. Miren acá, este es un linfoma cutáneo, son lesiones abultadas de color más oscuro que la piel normal y algunas se ulceran, otras se necrosan, se contaminan se infectan y pueden aparecer en todo el cuerpo, ¿no? El diagnóstico siempre se hace con una biopsia de ganglio. Si encontramos un ganglio en el cuello, es preferible en el cuello. Si encontramos en la axila y no hay en otros sitios, también. Y si es inguinal, a veces puede estar relacionado a infecciones, dijéramos, del aparato genital, pero si tenemos para escoger entre hacer una biopsia excisional, o sea, sacar todo el ganglio de cervical o inguinal, es de preferencia que lo saque en el cuello. Entonces, tiene que ser biopsia, o sea, sacar todo el ganglio, porque ya se han hecho estudios que le hacen con la aguja y le hacen un extendido, no sale el diagnóstico. Entonces, tenemos además que hacer la inmunohistoquímica, que eso lo hacen los patólogos, y también en algunos casos se hace citometría de flujo para ver si es B o T, ¿no? Entonces los marcadores de la célula B son el CD19, el CD20, y ya apareció otro anticuerpo monoclonal contra el CD19 que para las leucemias, el blinatumomab, y el rituximab que apareció es el anti-CD20. Las terapias, las expectativas de los tratamientos son ahora dirigidas a células target o a marcadores celulares, ¿no? Entonces los linfomas son T, si expresan CD3 o CD4 o CD8, son de peor pronóstico. Y estos cambios cromosómicos que ya hemos visto, ¿no? Que tienen en el cuadrito especificaciones, ¿no? Ahora, ¿qué citoquinas están metidas? La interleuquina 13 está metida en la diferenciación, una producción autocrina, o sea que el tumor produce la interleuquina 13 y favorece la producción de linfoma Hodgkin. ¿Entendido? Entonces, hay inhibidores que están intentando contra la interleuquina 13 para que no desarrolle linfoma o paralice, pues, ¿no? Porque es unas células que se reproducen en forma incontrolable, ¿no? Así como la minoría informal, incontrolable, no hay apoptosis, solamente algunos de los inocentes. Muy bien, el estadiaje, tenemos que hacer siempre, ustedes saben, la historia, de eso van a vivir, de eso vamos a vivir siempre, de la historia clínica, de historiadores, ¿no? Valoración, exploración física, el hemograma, bioquímica, el análisis, se tiene que hacer un chequeo completo. La tomografía, cuello, ahí me faltó, cuello, tórax, abdomen, pelvis, ¿no? Tórax, abdomen, y el PET. PET es la tomografía por emisión de positrones. Entonces al paciente se le inyecta una sustancia que solamente la absorben con hipermetabolismo las neoplasias. Entonces, maravilla. Yo puedo saber si el paciente tiene linfoma si hago un PET, no como mascota, PET scan. Entonces, supónganse, en Estados Unidos hacen al inicio y al terminar. Lamentablemente en nuestro país hacemos al terminar el tratamiento, entonces se lo manda a Lima y si queda alguna lesión residual. Entonces se inyecta una sustancia y se ve las imágenes igual que en la tomografía, mucho mejor. Y si hay unas imágenes hipercaptadoras de la sustancia inyectada, se dice que hay hipermetabolismo y entonces quiere decir que el paciente está en recaída. ¿Entendido? Porque la tomografía, al igual que la radiografía, ya tiene su tope, llega a un límite, ¿no? Van viendo escalas. Entonces, el PET scan es lo último que ha salido en este tipo de enfermedades, ¿no? Biopsia de médula ósea y aspirar médula ósea para ver si está
infiltrada a la médula ósea. La función lumbar, si el paciente tiene infiltración de la médula ósea, si tiene también a nivel testicular, puede haber linfoma solamente en esa zona, retroperitoneal, anillo de Waldeyer, o si es un linfoma nasal, ¿no? Que a veces se confunden como leishmania. Dentro del diagnóstico diferencial de la leishmania que destruye la nariz, ¿no? Nosotros no vemos esos pacientes casi. Entonces, el SIDA, el linfoma linfoblástica de células T, el linfoma de alto grado con posibilidad de la médula ósea y estudios de endoscópicos cuando hay afectación del anillo de Waldeyer. Si es un linfoma gástrico, entonces el diagnóstico y los controles posteriores son con endoscopía, ¿no? Si es del estómago el linfoma, entonces se hace endoscopía. Si es del intestino grueso, ahora llegan con el endoscopio al intestino delgado, ¿no? Algunos endoscopios. Entonces, se tiene que hacer el seguimiento del paciente con estudios de endoscopio. El estadiaje sigue de análogo, ¿no? El estadio 1 cuando tiene una zona ganglionar o un órgano extralinfático, estadio 2 cuando tiene dos regiones ganglionares o un órgano extralinfático, estadio 3 ambos lados del diafragma y estadio 4 ya cuando compromete la médula ósea, miren dónde se forma en la pena, ¿no? El hígado, el vaso. A sin síntomas y B con baja de peso, sudoración, en fin. Entonces aquí es la región ganglionar o estructura, el estadio 1, el estadio 2 es más de la región ganglionar o estructura, a un lado del diafragma, 3 a ambos lados del diafragma, 4 más sitios extranodales y Pulpit acá ya no es 10, ha cambiado 7. Es a propósito para que no se equivoquen, pero entonces el tratamiento, miren acá, ¿no? Cómo crece el linfoma, pero esto no es de un día, ¿no? El paciente también se abandona, no se controla, etcétera, etcétera. Nosotros, los peruanos, somos muy descuidados en nuestra salud. Se invierten en los matrimonios, fiestas, pero en salud no quieren gastar. No encuentran cita, protestan, pero no van, pues, no van a hacerse controlar, ¿no? Los únicos que tienen seguro social y los profesores, por decir, en vacaciones van todos los profesores a hacerse controlar, ¿no? Un chequeo anual, lo mínimo. Ya, entonces, las razones para tratar un linfoma indolente, o sea, dijimos los que son de bajo grado y los que el paciente aparentemente puede convivir con el linfoma, ¿no? Cuando va a estadio 3 o 4, recién el paciente se siente mal y va al médico. Entonces, síntomas constitucionales, cuando hay una obstrucción anatómica, entonces, por decir, una apendicitis o una obstrucción intestinal, lo operan y el paciente hace no es una obstrucción intestinal, es un tumor. Y ese tumor resulta un linfoma. El trastorno de algún órgano en sí, consideraciones cosméticas a veces, ¿no? Adenopatías dolorosas a veces, o citopenias. Entonces, en el tratamiento del indolente, del bajo grado, a veces solamente era observación, la radioterapia o quimioterapia sistémica, depende del estadio. Entonces, se les daba CHO o COX, o se les daba fludarabina, ¿no? O solamente se le daba quimio más R-CHO más el CD20 y trasplante médula ósea. Ahora se está dando en linfomas de indolentes, en los de bajo grado. Este es el CHO, el esquema CHO. No es CHO de que ustedes conocemos, ese no, este es otro. CHO viene de ciclofosfamida y
hidroxidamnoxicina, Oncovin, que es una marca, miren cómo lo crearon, Cristina, ya no hay Oncovin en el comercio, y la prednisona. Y ahora es R-CHO, rituximab. No puede haber un tratamiento sin R-CHO porque aumenta la sobrevida en un 75%. Entonces, han cambiado las cosas. Entonces, más frecuente, ya hemos dicho, el linfoma de células B grandes y los que expresen el CD20. Si no expresan CD20, no podemos ponerle el rituximab, ¿no? Sí. Ahora, los T, los linfomas T, miren acá esta masa mediastínica, ¿no? Los linfomas T son otro tipo de tratamiento. Depende de la edad. Entonces, depende, si es una persona muy joven, ese paciente debe ir al trasplante. Si es un anciano, se le da mini-CHO. ¿Qué quiere decir mini-CHO? Al 50% de la dosis, ¿sí? Porque claro, es un viejito de 70 años, 80 años, y entonces no le vas a dar pues una dosis joven, ¿no? Y los jóvenes van al trasplante de médula ósea. Miren, ahí ustedes tienen que ver la masa mediastínica. El rituximab no se le baja la dosis, ¿no? Sino nosotros. Bueno, esta es la micosis fungoide, y lo que quiero que vean es esto, miren la piel, cómo se pone con psoriasis, lesiones descamativas, ulcerativas, la piel sumamente seca, con eritematosa, ¿no? Y el linfoma asociado al SIDA. Entonces, ustedes, siempre hay un dicho, no piensa mal y acertarás, ¿no? Todo paciente que ingrese con HIV, si es mujer o hombre, ya no interesa, se pide HIV. El linfoma de MAL se llama al revés en el inglés, tissue linfoide asociado a mucosa, ¿no? Es tejido linfoide asociado a mucosa. Este es asociado en el estómago. Son infecciones crónicas del estómago por helicobacter. Tratamiento para el helicobacter son 15 días full antibióticos, ¿no? Y son intolerables, pacientes que no toleran y reciben un tratamiento, 2 tratamientos, y persiste, es peligroso el helicobacter. Entonces, localizado en el estómago, es un curso indolente que debe intentarse primero el antibiótico. Ahora ya no necesitan endoscopía con biopsia, ¿no? Ahora lo que se hace por el aliento. Habría que preguntar a los gastros si tienen la misma significancia, ¿no? Así como a los borrachitos, el aliento, ¿no? Que se Este es para la clamidia. Miren, este niñito con afectación del ojo, ¿no? Y produce un linfoma ocular anexial, ¿no? Puede haber de la glándula lacrimal, entonces el ojo se agranda, se deforma, ¿no? Entonces se le debe dar también tratamiento para la clamidia con doxiciclina, y luego ya pues si no resuelve también se le da el tratamiento. El Hodgkin son igual que las neoplasias, es igual el mismo concepto, ¿no? Son neoplasias malignas con proliferación de linfocitos de tejidos linfoides, de linfocitos o histiocitos, antes se llamaba histiocitos, sus precursores o sus derivados. Son letales, depende del estadiaje, ¿no? La incidencia. En nuestro país, para buena o mala suerte, no hay mucho, no tenemos. De 10 linfomas, 1 será Hodgkin. Y son curables, no son tan de peor pronóstico. Es la misma. 30% de los linfomas es el Hodgkin, 2 a 4 casos por 100.000 habitantes, nada más en los europeos. Una distribución bimodal, 15 a 35 años y otros cerca de los 50, masculinos, más hombres que mujeres, ¿no? Les afecta. Y este es el porcentaje, miren, Canadá, ¿no? Siempre los linfomas no Hodgkin
están en ascenso. Pulmón, colorectal, por eso dicen los niños que no coman carnes rojas, pero eso es pura anemia, 30% tenemos que comer carne. Y cáncer de mama, ¿no? Linfoma no Hodgkin y este es Thomas Hodgkin, es el patólogo inglés que describió esta enfermedad en 1832, describió de forma acertada y no se cambia. Esta es la forma bimodal, ¿no es cierto? La forma bimodal. Por decir, en africanos, afroamericanos, 2 a 3 por 100.000 personas. En Japón es baja, en países desarrollados se da más en niños. En el Perú tenemos poco, igual que en Japón. Creo que no vino Colón la primera vez. No vino, fueron los japoneses, los chinos. No existía Japón, ¿no? Chino. 7.600 nuevos casos en Estados Unidos en el 2003. Porque nos parecemos genéticamente. Más del 80% de los recién diagnosticados tuvieron expectativa libre de enfermedad. O sea, esta enfermedad de Hodgkin es curable, ¿no? Y va mejor. Y está relacionado al genoma del virus de Epstein-Barr. Tiene que encontrarse en la biopsia el genoma del virus de Epstein-Barr. Ya 20-80% de los tumores tienen el virus de Epstein-Barr presente. Hay factores familiares, ¿no? Por eso algunos pacientes te dicen, yo tengo no Hodgkin, me va a dar a mi hijo, le va a dar a mi... No, en el no Hodgkin no hay esa relación. En el Hodgkin sí. Factores familiares, parientes del mismo sexo, 10 veces más de riesgo. Exposición a agentes de infecciones en edades tempranas. Por eso ustedes tienen que preguntarle a su mamá, ¿qué enfermedad me ha dado de niño o de niña? ¿Qué me ha dado? ¿Con cuánto Apgar nací? ¿Cuál fue mi Apgar? Harían Apgar. En mi época, no sé. Gemelos homocigotos, 99% más que los disigotos. Y el niño. Hay niños que se enferman con mayor frecuencia que otros, ¿no? Mayor incidencia de pacientes con SIDA, con HIV. Es un trastorno que afecta, acuérdense, primariamente a los tejidos linfoides. Nace en un ganglio, luego se extiende en forma contigua, es una forma ordenada. Cuello, axila, mediastino y así va bajando. En cambio, el no Hodgkin es desordenado en cualquier parte. Está asociado al defecto de la inmunidad celular. Ustedes ya saben esto, ¿no es cierto? La inmunidad celular es la que viene, si tenemos una buena inmunidad celular nos previene de tumores, de cáncer. Pero si hay inmunodeficiencia celular, TH1, entonces hay una predisposición a padecer de cáncer. Entonces, nosotros podemos saber, cuando yo sé las clases de inmunología, de acuerdo al germen, a la infección que tiene, podemos decir qué tipo de respuesta, o TH1 o TH2. Eso está demostrado por alelos ya del HIV, ¿no? Te sale herpes en los labios, generalmente el estrés a que son sometidos los estudiantes, les da herpes, algunos sí, otros no, otros les da diarrea, ¿no? Y entonces, de acuerdo a eso podemos saber más o menos qué tipo de infecciones existen, qué infecciones, si ha sufrido de parásitos, si ha sufrido de infecciones con gram positivos o gram negativos, podemos nosotros deducir más o menos qué tipo de inmunidad tenemos en el cuerpo. Etiología. Como todas las neoplasias se desconocen, ¿no? Antes no se conocían la red Stenberg. En Stenberg es la célula típica del linfoma Hodgkin, ¿entendido? Entonces, no se sabía por qué el pronóstico era bueno en los linfomas Hodgkin. Entonces, la red Stenberg se demostró ya luego con los marcadores que es una célula B. Por eso los pacientes van
quedamos, entre comillas, bien, ¿no? Es una enfermedad neoplasia de linfocitos B, cuyas células tumorales son las células mononucleadas de Hodgkin. Si el patólogo no encuentra el Rieger-Sternberg, no puede hacer el diagnóstico. Ahora, hay células que se parecen y que pueden engañar al patólogo, bueno, sí, ¿no? Pero existen marcadores, ¿no? Y ahí están las... este es, ¿no? En ojos de búho, ¿ustedes conocen a los búhos? No. Es una célula con dos, ¿no? Ojos de búho, dicen, ojos de lechuza. Hay otra característica también donde dice un poco alguna variedad. Sí, debe identificar el patólogo la célula de Rieger-Sternberg, ¿no? Ya, los marcadores son el CD30 y el CD15. Son los marcadores más importantes antigénicos de esta célula. CD30 y CD15. Y hay una producción autocrina de interleuquina 3. La célula Rieger-Sternberg tiene su origen en las células B, ¿no? Esto se ha demostrado por reacción en cadena de conjugación. Hay activación, como todas las neoplasias, de las factores nuclear kappa beta que determina la ramicidad e interfiere en la apoptosis de la célula. Una célula, para que sea tumoral, tiene que inhibirse la apoptosis, o sea, la muerte anunciada, como el escritor, muerte programada, como es el título de la novela, muerte anunciada, muerte programada. Existe la muerte celular programada, ¿no? Por si los glóbulos rojos 120 días, las plaquetas 8 días, así. Entonces, nuestras células también. Entonces, si se interfiere al BCL2, se interfiere ahí el BCL2, esa célula vive eternamente, ¿no? Ahora hay una molécula, el Venetoclax, que inhibe al BCL2, pero para fines del tratamiento, ¿no? Es la séptima parte tan común como el linfoma no-Hodgkin, una séptima parte tan común como el linfoma no-Hodgkin, es altamente tratable, curable, pero cuando se disemina ya pues el pronóstico no es tan malo como el no-Hodgkin. La presencia de la célula Rieger-Sternberg es necesaria para hacer el diagnóstico. Entonces es el patólogo el que hace el diagnóstico del linfoma, no es el hematólogo. Un día me mandan los cirujanos un paciente que tenía un ganglio sin biopsia y le digo, ¿y yo qué voy a hacer? Tienen que operarlo, el de cabeza y cuello, y el resto pues en los cirujanos tampoco. En los países desarrollados ya les hemos dicho que hay una distribución bimoral, ¿no? En jóvenes y después en los 50 es más común en las familias con pocos hermanos, y en los países, o sea nosotros en vías de desarrollo, más común en los niños jóvenes, que está asociado a la desnutrición. Ya, entonces miren, esto es un centro germinal y acá se ve que el virus de Epstein-Barr produce una transformación de esta célula, ¿no? Se domina el núcleo de la célula y se produce la célula de Rieger-Sternberg con pérdida de la apoptosis y con una respuesta además de proliferación de los linfocitos de estas células de Rieger-Sternberg de otras células inflamatorias, dentro de ellos eosinófilos, neutrófilos, entonces por eso hay inflamación, ¿sí? Y acá miren a Rieger-Sternberg para que no se olviden, presencia de grandes núcleos en ojos de búho, rodeados de un halo claro, ¿no? Entonces los subtipos, predominancia de linfocitos, esclerosis nodular, celularidad mixta y depresión linfocitaria. A diferencia del linfoma no-Hodgkin, la enfermedad de Hodgkin, el subtipo histológico no determina cómo la enfermedad es tratada. Acá, ¿qué quiere decir eso? Todos reciben el
época era MO, ahora es la ABDD. ABDD. ¿No? Que es adriamicina, riblastina, la carpacina. No se les va a tomar, ¿no? La quimioterapia. Entonces, es una tumoración indolora de los ganglios linfáticos. No duele, por eso el paciente ni cuenta se da. Son linfadenopatías más frecuentes cervicales y supraclaviculares. Entonces, cuando ustedes vean un ganglio en el cuello, ojo, dice linfoma. Le gusta el cuello a los linfomas, en otras palabras, para que se acuerden. Tiene predilección, se acuerden en el futuro. Ven alguien con un ganglio ahí, puede no ser un linfoma. La mayoría son de presentación supradiafragmática, 10 a 20% son intradiafragmáticas. Se diferencia del linfoma no Hodgkin solamente por la biopsia, ¿entendí? Presentan síntomas sistémicos del 30% asociado al estadio clínico, extensión o volumen tumoral, ¿no? Es el mismo estadiaje de Ann Arbor, ¿no? Y acá se suma el prurito. Esto se pone para que ustedes pueden encontrar en el paciente síntomas generales como debilidad, dolor abdominal cuando está infectado, por decir, un ácido intestinal, etc. Puede haber dolor óseo, algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Un paciente tuvimos que lo diagnosticaron de tuberculosis ósea y le dieron el tratamiento para la tuberculosis y luego se puso histérico. Luego revisaron las láminas de la biopsia de la vértebra y encontraron que era un Hodgkin. Entonces esperamos que baje la ictericia, le dimos tratamiento y el paciente se curó antes de la pandemia, no sé qué pasaría después. Lo veíamos montando bicicleta en su moto, ahí todavía tienen las motos, eran peligrosas, ¿no? Entonces acuérdense que puede primariamente atacar el hueso. Acuérdense, ¿no? Es raro. No más, hay casos que solamente se ven una sola vez en la vida. Puede haber tos si hay compromiso pulmonar, dolor torácico si hay compromiso pulmonar, y el síndrome de vena cava, ¿no? Que hay obstrucción a nivel de la vena cava y produce aumento de volumen de miembro superior. Disturbios gastrointestinales y así, ¿no? Es de acuerdo los síntomas, de acuerdo al compromiso. El espectro de continuidad de enfermedad. Ganglios cervicales a mediastino o axila, mediastino a ganglios periaórticos o vaso. Los estatinos es la base para la decisión terapéutica, ¿no es cierto? En muchos casos solo requieren o radioterapia. Pero, ¿qué sucede en nuestro medio? Que los pacientes vienen en estadio 3 o 4. No lo digo yo lo escuché del doctor, del jefe de neoplasia. Lamentablemente en Perú estamos atrasados en todo aspecto, ¿no? Y entonces el paciente es enviado a un centro ya de tratamiento para el cáncer muy avanzado. Dependerá del paciente, dependerá de los médicos o del sistema de salud, eso hay que evaluar, ¿no? Muy bien. En las neoplasias hay una deficiencia inmune de las células T, ¿no? Y estos pacientes tienen infecciones por herpes zóster, ¿no? En uno de los 4 pacientes han tenido ese antecedente de tener zóster. O infecciones por hongos. Pacientes que han tenido una infección por hongo quiere decir que tienen un sistema inmune deficiente de células T. O una micobacteria tuberculosis. Defecto inmune que puede persistir aún después de curado el linfoma, ¿no es cierto? El paciente se cura del linfoma, pero persiste su sistema inmune deficiente. Miren, acá tenemos este niño. Los signos y síntomas. Acuérdense, síntomas B y esta fiebre. Acá, a diferencia del no Hodgkin, es una fiebre especial. El nombre se llama fiebre de Felixten. Hay descanso, fiebre elevada que puede llegar a los 40 grados, pero 7 a 10 días y luego fiebre con picos abruptos de inicio y resolución. O sea, 10 días de fiebre, claro, 10 días. Y otra característica que estos ganglios duelen cuando ingieren alcohol. Ustedes no ingieren alcohol, no tienen ganglios, así que no estamos diciendo los pacientes. Acá
acá tienen la fiebre en el grupo. ¿Sí? Pero hay muchos tipos de fiebre que ustedes se han desmayado. Y ahí que miran en la imagen, ¿no? Es una masa mediastínica, hasta la hoja. Y esto, como les digo, el linfoma Hodgkin óseo son infrecuentes, 3 a 8%. Primarios de hueso constituyen el 0.15% de todos los tumores malignos del hueso. Como me decía una vez un alumno, yo no quiero ser el 1% de una enfermedad, el 1%, o sea, una rareza. Y esa rareza te cobra, pues, te tocó. Entonces, les menciono porque después 3 a 8% lo desestimamos, pero se pueden ustedes cruzar en el camino con un paciente con linfoma Hodgkin óseo. ¿Ya? Produce afectación de la médula ósea sin destrucción del hueso, en etapas avanzadas 5 a 15%. Es una forma inusual de debut de la enfermedad y los estudios radiológicos detectan las lesiones en un 10 a 20%. Bueno, eso es antes de la resonancia. Ahora la resonancia es otro nivel. Que hasta los jugadores se toman resonancia. Linfoma primario óseo al 12 a 15%, el hueso es la única localización. Esa es lo importante de esto. Afectación ósea inicial por el linfoma de Hodgkin es la más común y cursa con adenopatías simultáneas. Las lesiones óseas en el curso también pueden aparecer en el curso del linfoma, ¿no? ¿Por qué les menciono esto? Porque hemos dicho que ataca los ganglios, pero puede atacar el hueso y no decirles también es omisión, no podemos omitir las cosas. Y acá algunas características clínicas, ¿no? Y hemos dicho que dijéramos el Hodgkin, una adenopatía cervical indolora, los ganglios son firmes, de textura grumosa, que no están fijos al tejido circundante, ¿no? Es de origen en ganglios linfáticos y de diseminación paraganglionar. Puede haber síntomas constitucionales y los síntomas sin síntomas, ¿no? El diagnóstico, a todos le tenemos que pedir siempre su hemograma y la sedimentación globular, que ya le han dejado un poco de uso, es PCR, ¿no? Y la indicación es para la biopsia, que no se identifica un foco infeccioso. Por decir, si hay una caries, un absceso, puede aparecer un ganglio. Y en la axila puede ser, si es mujer, sea de mama, o si es un hombre también puede haber. Si el ganglio es mayor de 2 centímetros. Si mide 1 centímetro, los cirujanos de cabeza y cuello sí hacen la biopsia. Acá en el libro dice 2. Muy chiquito fue para semejante cicatriz, ¿no? Adenopatía supraclavicular, rayos de X de tórax anormal, y adenopatía que aumenta de tamaño en 2 semanas o no se resuelve en 4 semanas, entonces, u 8 semanas. ¿Cuánto tiempo va a tener el ganglio? Hace 1 mes o hace 2 meses. ¿Y por qué no el médico le hizo la biopsia o lo mandó? Entonces vienen con semejante más. Ahí hay que tener cuidado, ¿no? Cuando ustedes vayan a hacer su serum, todo lo derivan. Todo. El PET scan y en la radiografía simple de tórax pueden ver, ustedes les han demostrado que pueden ver la masa mediastínica. O sea, de cajón se puede pedir una radiografía de tórax para ver la masa mediastínica. Y anomalía de la inmunidad mediada por células, puede haber alergia. Muy bien. Esto es volver a repetir. El diagnóstico puede ser difícil, se puede retrasar durante meses y debe diferenciarse de osteomielitis cuando es óseo, de artritis, de granuloma eosinofílico o tuberculosis ósea. Como les dije de ese paciente, ¿no? Cuando es el linfoma óseo, puede ser primario, ese es ojo, ¿no? Pero 3 a 8% de incidencia.
pero en el camino podemos encontrar. ¿Cuál es la etiología? Las células de Rieder-Steinberg son las células malignas, ¿no? El patólogo tiene que encontrar. La población menor en los tejidos malignos, muchos linfocitos son normales, hay eosinófilos, la célula de origen es desconocida, T o B o ambos, pero ya se sabe que esto, dijéramos, no se sabía porque iban bien los Hodgkin, pero se sabe que es una célula B con marcadores células B, y está asociado a la presencia del genoma del virus de Epstein-Barr. Entonces, el linfoma de Hodgkin, este es el último que ha aparecido, la última clasificación. Linfoma de Hodgkin nodular predominante linfocítico. Sus marcadores son CD45, CD20 y CD30. Acá se puede usar el inflituximab, solo en esto. En estos, no. ¿Cuál es el más? Los clásicos son 95% de los casos. La esclerosis nodular, un 70%. Acá, celularidad mixta, 20-25% de los casos. Rico en linfocitos, 5%, y depresión linfocitaria, menos del 5%. Y el fenotipo clásico, CD45 negativo, CD30 positivo y CD15 positivo. Que poco a poco ir aprendiendo los marcadores de las células y de los tumores y también de los oncogenes relacionados, ¿no? Aquí algunas diferencias, ¿no? Del linfoma de Hodgkin. Afecta a una sola cadena ganglionar en forma diseminada y ordenada. Es raro en el anillo de Waldeyer y es raro el compromiso extranodal. Generalmente en hombres jóvenes. Y para complicarles la existencia, este es un artículo de New England, no sé de qué fecha. Entonces acá la translocación del BCL2 inhibe la mitosis, 14 y 18. Entonces también está relacionado a la activación del mTOR, hay inestabilidad genómica, hay mutación del P53 y entonces origina que en el centro germinal se reproduzcan las células malignas. Entonces, si hay inhibición de la apoptosis, hay aumento del factor nuclear kappa beta, interleuquina 6 aumentada, que estimula es el STAT3, y la interleuquina 10, también la 13, acuérdense, que es en forma autocrina, y entonces todo eso lleva a inestabilidad genómica y una, dijéramos, expansión celular maligna, ¿no? Entonces hay una transformación maligna, ¿no? Con inhibición de la sobrevida del sistema inmune, está paralizado el sistema inmune, ¿no? Hay disminución de la apoptosis, y entonces esas células se vuelven, se adueñan, es como un inquilino se adueña de su casa y te van. ¿Sí? Y aquí neoplasias de las células B. Entonces, esto es para recordar. Células B precursores, leucemia. Y células B maduras, leucemia linfocítica crónica, linfomas extranodales, marginal, linfomas predominantemente nodales, linfoma de células pequeñas, el linfoma folicular, el linfoma de manto en la zona marginal, y agresivos, el linfoma de células B grandes curso, el subtipo mediastinal intravascular y el linfoma bulto. Este, si tiene la tripleta, el BCL2, el BCL6 y la mutación del P53, se convierte en recontra agresivo. Y acá, esta es otra vez la repetición, se aplica tanto para Hodgkin y no Hodgkin, el estadio, ¿no? Bueno, esto es repitiendo la otra figurita, y acá un poquito más complicado, ¿no? El origen, este es un centro germinal, el centrocito, y entonces miren, esta es la células dendríticas foliculares, el centrocito, la zona marginal, células B de la zona marginal origina el linfoma de zona marginal, en las células TGT, que es folicular, etc., ¿no? Entonces, tenemos ahí, miren, la disminución, aumento de BCL6, aumento de DNA3, del VAX, etc.
hay hipermutación somática con el switch de recombinación de las inmunoglobulinas, todo para que se perpetúe la neoplasia, ¿no? Entonces, depende de la ubicación en el centro germinal para que se origine el tipo de linfoma. Entonces acá hay, ¿no? Este es un centro germinal, miren acá el centroblasto, hay células dendríticas foliculares, este es el centro cíclico, acá se origina en el centroblasto el linfoma de Burkitt y el linfoma de células T grandes, ¿no? El más común. Y de los plasmablastos, las células plasmáticas, ese es mieloma. Esto es para los mismos, lo mismo se hace. O sea, el hemograma, siempre se empieza con el hemograma, la velocidad de sedimentación o la proteína C reactiva, el índice estelar, la biopsia del hueso, radiografía, de lo más simple a lo más complejo, y también se utiliza el PET-scan, ¿no? El PET-scan. Ahora esto ha cambiado, puede ser 7.5. Y el índice torácico, ustedes tienen que aprender a leer, a medir en una radiografía simple de tórax, ¿no? Si es mayor del 1/3, en la parte del centro de los pulmones, una plaquita de tórax, si es mayor el índice torácico, entonces podemos hablar de masa mediastínica, ¿no? Ahora, la velocidad de sedimentación globular, si es mayor de 50, en las enfermedades autoinmunes, se dice que la velocidad hasta 100 puede llegar. Entonces, antes se usaba, miren, antes de el scan se usaba el rayo, el scan, y la laparotomía, para ver cuando no encuentras ganglios, se tiene que hacer una laparotomía. Laparotomía, o sea, abrir el intestino, porque no encuentras ganglios. Ahora, lógicamente que se tiene que hacer la biopsia del ganglio o de un órgano extraganglionar. Supone un linfoma gástrico, se tiene que hacer endoscopía con biopsia. A veces hacen endoscopía a los colegas y yo no sé por qué no toman biopsias, ya están ahí adentro. No tienen ojos con el televisor. Y estos son los tratamientos. X es radioterapia, si es uno, pero lamentablemente en nuestro medio solo vienen estadio 3 y 4. Difícilmente vienen estadio 1A. Están en la periferia y dando muestras. Este es el esquema ABBD. Todos los otros son copy-pega de los individuos, ¿no? Adiamicina, reomicina, vinastina y azabacina. Felizmente no nos quitan la información, porque si nos quitarían la información médica o la posibilidad de suscripción a revistas extranjeras, moriríamos. Ahora no tenemos acceso a muchos medicamentos, pero cuando las patentes las venden a China, entonces bajan las medicinas y esas llegan al menú Mamba, como se dice, pero llegan. Entonces, sí, pues lamentablemente nuestra situación en la que nos encontramos, así que la medicina que tenemos es, no es de avanzar en el tema de investigación, ¿no? La Argentina nos lleva, ellos investigan, hacen trabajos de investigación con los Estados Unidos y hacen tratamientos, producen medicamentos. Nosotros creo que importamos hasta el cloruro, ¿no? El cloruro asesino. Ya, opciones de tratamiento. Entonces, pacientes que recaen después de la radioterapia tienen opción de quimioterapia. Existen muchas quimioterapias ahora, muchos esquemas de tratamiento. ¿Entendido? Entonces, cuando tienen masa ULKI, más de 7.5, igual o mayor a 7.5, o masa mediastínica, ese paciente debe recibir radioterapia. Puede decir eso. Entonces, la mano tenemos que ir con una. Esto es para finalizar
Ustedes han nacido acá, ¿no? Sí. Miren, todos los intentos. ¿Ah? ¿Cómo ha cambiado la medicina, no? Aquí, a enfermedad de Hodgkin en 1886, enfermedad de Hodgkin, ahí está mal escrito, ¿no? 1890, el dióxido de arsénico ahora se usa para leucemia de cromielocítica. Acá apareció el tratamiento con radioterapia, en 1910 bancos de sangre, en 1940 apareció el antibiótico, transfusión de plaquetas en 1960, la citogénesis en el 60, ya apareció antes se daba solo vincristina para las leucemias, y corticoides, que fue la salvación, corticoides y antipurinas en el 50 y así. Y luego ya miren, ¿no? Y esto es cada vez más. Apareció el ACRA, el ácido transretinoico para la leucemia mielocítica que cura. Y ya pues los anticuerpos monoclonales en el 2000. El trasplante de médula ósea en el 90. En el Perú cuando se empezó a hacer el trasplante de médula ósea en el 96. Bueno, ahí fin de la presentación. Les he dejado, chicos, para que estudien, que tengan mucha suerte, abren lo que sepan. Y lo que no saben, no lo necesitan.